Qué bueno es que en el podamos encontrarnos con el propósito de adorar, de recordar. Muchas veces esta palabra recordar nos lleva simplemente a pensar en el pasado, ¿no? Nos relaciona con el pasado. Pero en la Cena del Señor recordar no solo nos lleva a recordar lo que el Señor hizo allí en la cruz, no solo nos lleva a recordar que el Señor venció la muerte, sino también nos lleva a recordar la palabra de Dios en todas las promesas futuras que tenemos para nosotros los hijos de Dios. Recordar lo que va a venir. Qué importante es en esta mañana tener un recuerdo seguro de las promesas de Dios para toda su iglesia, para todo su pueblo, de todo lo que va a venir. Por eso les invito en esta mañana a buscar en Apocalipsis capítulo 5, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, cada uno de los coros que hemos cantado nos han llevado a recordar quizás este momento y algunos otros como Apocalipsis capítulo 15 también. En el capítulo 4 Juan describe la adoración a Dios como creador y en el capítulo 5 se centra en Dios como redentor. Y vamos a leer este capítulo que nos lleva a pensar en esta mañana en tres situaciones especiales, si bien no vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada una de las profecías, pero sí vamos a trabajar o vamos a hablar acerca de lo que realmente el Señor puso en mi corazón y que es relacionado a lo que estamos haciendo, que es recordar a nuestro Señor Jesucristo y poner la persona del Señor Jesucristo como lo más importante. No hay nada más importante en esta reunión que hablar de Él, que mencionarlo a Él, que recordarlo a Él, porque sin Él nada podría haber sido posible para cada uno de nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, porque aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pensaba en este hermoso pasaje que nos hace recordar lo que vamos a vivir como pueblo suyo allí ya en la séptima dispensación, en el futuro, de lo que Dios ha preparado para todo lo que ha de suceder por los siglos de los siglos. Dice que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono que tenía un libro escrito por dentro y por fuera, pero que ese libro tenía 7 sellos. Y esto nos habla de una profecía seguramente que está referido a todos los juicios que el Señor Jesucristo llevará adelante y aún a la salvación eterna de cada uno de nosotros como pueblo suyo, a todos los redimidos, a todos los rescatados. Pero dice que tenía 7 sellos. Cuando se utilizaba justamente un rollo escrito, se le ponían esta cantidad o distintas cantidades de sellos para significar la importancia que tenía ese escrito. Ahora aquí nos habla del 7, siempre sabemos en la Biblia que es el número de la perfección, es el número que le corresponde solo a Dios. Y aquí no había manera de que nadie pueda abrir este rollo, porque estaba allí, dice un ángel, y decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero también vemos que el rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Dado de que estaba escrito en su totalidad, podemos entender de que la palabra de Dios es la que no debe ser añadida por ninguna palabra externa. Solo Él puede escribir, solo Él tiene autoridad para determinar cada una de las cosas que han de suceder y que suceden en este mundo. Pero dice que no había ninguno en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, que podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No estaba hablando de mirarlo por fuera, porque de hecho Juan lo estaba mirando, sino de mirarlo por dentro, de poder contar o de poder leer las palabras que estaban en él. Y dice que Juan lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Aquí cuando la expresión dice que lloraba mucho, dice que lloraba intensamente, como si alguien se hubiese muerto, como si hubiese perdido al ser más querido de su entorno. Dice que su situación de lágrimas, su situación de dolor, le produjo en él un dolor tan intenso que lo expresaba con esa angustia. Y sinceramente, cuando vemos nuestra condición, hermanos de pecadores, cuando comenzamos en la cena del Señor, empezamos a ver en cada uno de los aspectos de la cena cómo el Espíritu nos lleva a ver nuestra situación de pecadores, cómo el Espíritu nos lleva a ver nuestra indignidad por estar en un lugar donde Dios está presente, siendo Él santo, puro, sin mancha, y nosotros, hombres y mujeres pecadores, estamos en esta mañana adorando en este lugar santísimo. Pero dice que realmente esa condición le quitó a él justamente la alegría y le puso angustia. Y es verdad que el llanto por el dolor semejante que podemos imaginar siquiera de ser condenados eternamente, no hay otra cosa que quitarnos la paz, nos produce inseguridad, nos paraliza frente a semejante dolor, porque si pensáramos siquiera un segundo en que nuestra vida
estaba condenada eternamente. Si un segundo pudiéramos imaginar el dolor que puede sentir un ser allí en el infierno, condenado eternamente, a estar separado de Dios, a recordar el rechazo de Dios. Hermanos, cuánto valoraríamos mucho más nuestra salvación en Cristo Jesús. Nuestra incapacidad de poder estar frente al Padre, frente a aquel que es santo, frente a aquel que abre realmente sus puertas para aquello que es santo, nos hace ver a cada uno de nosotros nuestra incapacidad de poder en esta mañana siquiera quizás entrar a adorar a aquel que realmente es digno de toda adoración. Pero dice que uno de los ancianos le dijo, no llores, como diciendo, ya no llores más. Y en la cena del Señor es como que vamos viendo nuestra condición y vamos pasando a la obra maravillosa que el Señor hizo a nuestro favor, y no cabe duda que cuando terminamos la cena del Señor, terminamos gozosos, sonrientes, porque hemos recordado que Él ha vencido, como cantábamos recién, que Él venció, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero dice que este anciano le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, una expresión de una de las profecías del Antiguo Testamento, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero dice que Juan miró y vio en medio del trono y de los 4 seres vivientes en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado. No cabe duda que la presencia del Cordero Divino que había sido inmolado, que había sido crucificado, el Cordero que había sido entregado en aquel sacrificio vivo, verdadero, había ingresado en el corazón de Juan esa paz, ese gozo, realmente ese sentimiento de seguridad que solo el Señor Jesucristo podía darle a él. Ahora es verdad que aquí Juan puede ver el resultado de lo que el Señor Jesucristo hizo pasando de cordero a león. Pero hermanos, qué importante es que recordemos que el Señor Jesucristo, para ser el león de la tribu de Judá, tuvo que ser el cordero inmolado. Y hubo otro silencio en la palabra de Dios, y fue nada más ni nada menos que en el Getsemaní, donde allí no se escuchó a nadie, donde allí no hubo ningún anciano, ninguna voz que pueda decir, tranquilo, no llores más. Y el Señor dice que estaba angustiado de tal manera que su dolor era intenso en su ser. El Señor Jesucristo tuvo que pasar por esa situación de ser el Cordero. Pero aquí el Cordero ya no está inmolado. El Cordero, dice la palabra de Dios, que está de pie. Un Cordero, como dice el versículo 12, que fue inmolado. Un Cordero que en su pasado fue inmolado. Ahora el Cordero dice que tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. Los 7 cuernos nos hablan de su poder ilimitado. Es un Cordero todopoderoso. Es un Cordero que tiene 7 ojos, que tiene una omnisciencia, que tiene la capacidad de conocer, de ver, de saber absolutamente todo. Y ese Cordero es el que nos quita el dolor, es el que nos da seguridad y es el que nos moviliza a cantar. Fíjense cómo en este capítulo va desde el lloro a mirar y observar al Cordero, y luego de ahí se desata una alabanza que realmente exalta a aquel que es digno de recibir toda la adoración. Y dice que esa adoración fue
como dice el versículo 9, cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, y comienza a describir de todo lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, porque se sacrificó por nosotros, porque nos rescató con su sangre, nos redimió, nos compró con su sangre, como dice el apóstol Pedro, nos hizo un pueblo suyo, de todas las lenguas, de todas las naciones. El Señor Jesucristo nos buscó, te buscó a vos, hermano, hermana, me buscó a mí, de los lugares donde estábamos, de las naciones donde estábamos. Y el Señor nos hizo pueblo suyo. Porque también, dice, nos hizo sacerdotes. Podemos entrar con plena libertad en esta mañana, porque ya hemos sido justificados, hemos sido santificados. Ya no hay pecado frente a Dios, porque nos ve a través de la obra maravillosa de su Hijo, el quien nos rescató, y porque nos hizo reyes y reinaremos sobre la tierra. Esta es la descripción que podemos ver en este capítulo. Esta es la adoración que verdaderamente podemos recordar en esta mañana. Mis queridos hermanos, no cabe duda de que el Señor Jesucristo estaba allí y Él es el que produjo paz, el que produjo seguridad y el que calmó esas lágrimas que tenía tan intensas en su corazón el apóstol Juan. Qué importante es saber en esta mañana que si bien estamos separados físicamente, el Señor Jesucristo está con nosotros, nos une, está con nosotros en cada uno de los lugares donde estamos y nos une en un solo espíritu, porque su espíritu es poderoso, porque su presencia es absoluta, porque su poder es ilimitado y porque aquel que fue inmolado hoy es nuestro Salvador eterno. Qué importante es que podamos mirar al futuro y podamos decir realmente, cuando nos demos cuenta del futuro glorioso que tenemos, mis queridos hermanos, encontraremos las fuerzas necesarias para enfrentar las dificultades presentes. No cabe duda que si nos afirmamos y recordamos todo lo que vamos a recibir de parte del Señor, todos los momentos preciosos que vamos a disfrutar, esta reunión nos lleva a recordar que estábamos perdidos, como decía David al principio, que estábamos separados, que estábamos alejados de Dios, que no éramos un pueblo suyo, pero aquel que venció, aquel que ya no está inmolado, que está realmente sentado, que está de pie, que está en una posición de poder, es tu Salvador y es mi Salvador. Y a Él es quien debemos cantar en esta mañana, con ganas, con ansias, con fuerzas. Me imagino a un Juan llorando y angustiándose porque no veía a ninguno digno. Solo el Señor Jesucristo era digno de desatar aquellos sellos, de quitar aquellos sellos, de abrir el libro, de cumplir todas las profecías. Él es el único digno de recibir toda nuestra honra, toda nuestra adoración. Qué triste es que a veces estamos con nuestros labios cerrados, con nuestras bocas cerradas, no alabando, no adorando. Hermanos, este es el momento. No tenemos que esperar el momento de estar en el mar de cristal, como bien lo sabemos que va a suceder cuando estemos allí en el cielo. El pueblo de Dios, su iglesia, tiene el privilegio de adorar en este momento, de cantarle en este momento. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no recordar que Él fue inmolado por mis pecados? Él se entregó en aquella cruz. Pero también dice que este cordero tenía las marcas, porque era un cordero que fue inmolado. Se podía describir como aquellas marcas que quedaron, como siempre decimos, por tu pecado y por mi pecado.
las marcas de la cruz, que el Señor llevará para mostrarnos su amor eterno para con cada uno de nosotros. Qué importante es recordar en esta mañana lo que pasó, lo que pasamos en el presente, lo que estamos viviendo y lo que pasará en el futuro. Esta mirada no puede hacer otra cosa que darnos las fuerzas necesarias para mirar lo que estamos viviendo por sobre todo problema, confiados en el Señor, sabiendo que pronto estaremos eternamente en su presencia. Él lo prometió y no le quepa ninguna duda, mis hermanos, que Él lo va a cumplir. Adoremos con todo nuestro ser en esta mañana, aquel que se entregó. Recordemos en el pan su cuerpo. Él tomó forma de hombre. Él vino a tomar esa forma siendo Dios. Él dejó su trono. Él dejó su poder ilimitado a un costado para entregarse en aquella cruz y entregar su vida para que en esta mañana nosotros podamos entrar con libertad, adorarle con todo nuestro ser. Que el Señor bendiga su palabra.